Muy buenas noches. Estamos improvisando ahora con el celular debido a que tenemos una falla en la transmisión de en vivo y en directo. Tal como les habíamos anunciado, hoy está con nosotros el secretario de Seguridad Pública en el estado de Zacatecas, Arturo López Bazán. El motivo por el cual lo hemos invitado es una muy conmocionante situación de inseguridad que vivimos los zacatecanos, particularmente en la región de la Sierra de Jerez. Licenciado López Bazán, pues una disculpa por esta improvisada manera de salir del paso, ¿verdad? No, no se preocupe, muy buenas noches. Lo importante es que podamos desarrollar su programa, podamos informar a todos sus seguidores y lo importante es que ellos tengan un contexto de lo que vamos a platicar el día de hoy. Tengo una hipótesis que quisiera estar exponiendo a lo largo de esta conversación. Nosotros recordamos que la inseguridad de gran escala debutó en Zacatecas un 28 de diciembre del 2007, cuando fueron emboscados elementos de seguridad a las afueras de Jerez, Zacatecas. Desde entonces, los zacatecanos hemos padecido una, una serie de hechos. Ya son 14 años de esta gran inseguridad. Se apoderaron de la iniciativa y no la han perdido. Es la sensación que tenemos aquí en Zacatecas, que en su opinión, ¿qué le pasa a Zacatecas? En efecto, traemos esa referencia, ya lo había comentado en algún otro espacio, la situación que se vive en el estado obedece a una primordial situación. Los grupos de la delincuencia organizada se están apoderando de la tranquilidad de las y los zacatecanos y esa tranquilidad al final del día la vamos a percibir nosotros autoridad en la participación. ¿A qué quiero llegar yo? Urge trabajar hombro a hombro, yo lo he dicho de esa manera, no podemos hacerlo con los recursos tan contados o limitados que tenemos en el estado, es una situación real, yo siempre lo he dicho, me ha gustado esta dinámica de informar, de dar cara a la situación, partiendo de una situación real que vivimos en las calles, pero también hablar de una situación real con los decir de los recursos con los que contamos para dar frente. Entonces, yo lo he dicho, la participación ciudadana nos da paso a trabajar o dejar atrás una seguridad pública que como su nombre lo dice, lo dejábamos todo al servicio público. Ahora es trabajar bajo una fórmula diferente, seguridad ciudadana, y esa es la diferencia. Yo creo que tenemos que hacerlo, yo lo he dicho, he insistido mucho en esa parte, yo sé que hemos tenido malas experiencias en la situación de la denuncia, ahora lo pedimos hacerlo a través de un canal completamente anónimo, un canal que se ha blindado, un canal que a nosotros nos ha permitido dar resultados y yo creo que es lo más importante. Si no podemos apostarle a más elementos, si no podemos apostarle a más unidades de patrullas, a más y mejor equipo bélico para dar frente a esto, pues hagámoslo de manera sigilosa, hagámoslo de manera quirúrgica, hagámoslo de manera inteligente y para eso es indispensable la información que pueda dar la ciudadanía. De otra manera no nos vamos a quitar de encima esta situación. Creo que sí, hemos caído en una visión muy reducida de lo que es la seguridad. La Secretaría de Seguridad incluye una serie de tareas que la gente no atiende o que no son visibles ante los ojos. Siempre estamos percibiendo al secretario de Seguridad Pública como el jefe de la policía, no como el responsable de la estrategia global de la seguridad pública. Y aquí yo quisiera que nos hablara cómo estamos, qué se hace en prevención y qué se hace en reinserción social, que son funciones sustantivas
de la Secretaría de la que usted es titular. Claro que sí, yo creo que lo importante es partir primeramente del escenario que obligadamente tenemos que decir. Las grandes acciones, los grandes pilares en los que se sostiene la seguridad son tres: la prevención, la reacción y la investigación. Esas tres grandes tareas se tienen que reunir para que esto pueda dar un mejor fruto. Dicho de otra forma, es el modelo ideal de la policía. Ya en el tema de la prevención, en efecto, tenemos que trabajar en dos esquemas distintos. El previo, donde tenemos que llegar a todos los hogares, a todos los sectores, a todas las operadores de esta vida pública. Y lo voy a decir en este ejemplo que ya habíamos citado. Zacatecas se enfrenta esta situación de violencia no de un año hacia atrás, o sea, es un tema que históricamente ha venido generando, ha venido provocando un escenario en ocasiones cada vez es peor. Yo lo decía en algún otro evento, tenemos una situación desafortunada en un municipio y creemos que es lo peor. Y no, surge algo diferente, no vamos lejos. La situación que hoy enfrenta el municipio de Jerez, pues yo creo que podríamos decir que es lo peor, cuando a lo mejor antes se presentó un enfrentamiento con 18 muertos en Valparaíso, cuando a lo mejor antes se presentó una situación en Zacatecas de colgados en los puentes y creíamos que era lo peor. No, yo creo que ese es el escenario a donde nos está llevando. Y citaba usted ese evento del 2007, donde históricamente se sabe esa situación donde referían que los Zetas eran ovnis porque nadie los veía hasta ese evento donde desafortunadamente se perdieron vidas humanas precisamente en sus inicios de la policía estatal. Y ahora podemos decir, años después, estamos enfrentando una situación real donde, yo lo decía, el promedio de edad de las personas que han resultado detenidas o de las personas que han resultado privadas de la vida está en los 21 años. Si le regresamos al 2007, ¿qué edad tendrían esas personas que hoy están enfrentando esta situación o que hoy están siendo protagonistas? Entonces podemos decir que el tema se descuidó desde la niñez. Entonces es el trabajo de la prevención, es el trabajo de ir guiando, de ir conduciendo, de ir acompañando a esos jóvenes, a esas jovencitas que desafortunadamente están siendo cooptadas o reclutados en otros términos por la delincuencia organizada, y en dos rubros: el voluntario o la manera voluntaria y la manera involuntaria. La voluntaria, ¿cómo es? Pues vendiendo a través de una narcocultura, a través de narconovelas, narcocorridos, el tema de la industrialización de la narcocultura, llámese playeras, gorras, etcétera, y convierte eso en una situación de un futuro aspiracional. Los jovencitos, las jovencitas se reclutan voluntariamente a estos grupos de la delincuencia organizada creyendo que verdaderamente les va a dejar dinero, les va a dejar riqueza, les va a dejar bienes, placeres, etcétera. Y también existen estudios a nivel internacional que la expectativa de vida en los jóvenes que son reclutados por la delincuencia organizada es de 3 años. Entonces estamos hablando que es un escenario complicado, aún siendo de manera voluntaria, a través del engaño, a través de la sorpresa, y de manera involuntaria, pues en ocasiones buscando ofertas de trabajo, son reclutados de manera forzosa, son ocupados para actividades ilícitas que desafortunadamente no traen un futuro. Nos ha tocado en la experiencia en Zacatecas la detención de jovencitas, de jovencitos, de personas que fueron reclutados en ocasiones hasta no más de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que llegaron por la noche, en la madrugada los empiezan a sacar a trabajar, y o son detenidos o son las víctimas que suman a los números de homicidios dolosos. Entonces es una situación complicada, es en el rubro de la prevención. Ahora decíamos el rubro de la reacción entendida así como la situación de dar frente a una situación que se vive en el estado, concretamente, o hablemos de temas particulares, el municipio de Zacatecas,
el municipio de Guadalupe, zonas conurbadas que al final tienen los recursos que otros municipios no tienen, como pudiera ser las tecnologías del C5, el C5 que en la experiencia ya en su operación con la Secretaría de Seguridad Pública nos da en promedio más de 40 casos de éxito mensual, de manera mensual, y que a nosotros nos permite operaciones exactas, operaciones, yo lo he dicho, exitosas, como la semana pasada en el homicidio de Betagrande, que nos permite a través de estas tecnologías identificar el vehículo en el que se huyen o se mueven los agresores y se logra la detención. Ese es el tema de la reacción, pero también importante el tema de la investigación. Oye, yo quisiera preguntarle, ¿no es un fracaso el dato de que ahora hay más adicción a las drogas que hace 14 años que cuando se inició? ¿No es un gran fracaso en la estrategia de seguridad? Yo creo que tenemos que revisar esa parte y tenemos que decir de manera muy consciente, muy realista. El tema del consumo de drogas pues ha ido evolucionando. Yo lo he dicho en el estado, en la experiencia en el estado, estudios que se han venido realizando, todo parte del consumo de drogas lícitas. Y lo digo con esas palabras porque la Ley General de Salud nos dice que droga es toda aquella sustancia que produce un efecto en la salud. El cigarro, el café, para nosotros produce un efecto, en ocasiones o nos altera o nos tranquiliza, etcétera. Y muchas veces con el tabaco inician los jovencitos. Después eso trasciende al consumo de la marihuana con la idea de que no pasa nada. Hay estudios internacionales de la ONU donde nos dice que hoy en día la marihuana se ha potenciado en sus efectos hasta 400%. ¿Qué significa? Que eso que antes no pasaba, ahora sí sucede, ahora sí altera. También estudios internacionales nos dicen que al menos el 13% de los consumidores a nivel nacional han padecido trastornos mentales. Entonces, ¿Y al no se final están nos está cruzando de llevando. brazos ante las adicciones Por, e- desde el gobierno? por eso comentaba que el tema de la estrategia, una estrategia de seguridad debe de ser de manera integral. Nunca podríamos decir que Pero es... toda la responsabilidad es de una autoridad que atiende el tema de seguridad pública. No, se tiene que atender desde el tema de familia, desde el tema de salud, De acuerdo. desde el tema de educación, Pero ¿quién desde, coordina esfuerzos? se tienen que coordinar. Esa es la parte No es al a la final. autoridad a la que Al, le corresponde coordinar, al final del día motivar, es una responsabilidad, sí, y no percibe que está los desatendida esa tarea por el Estado, por el gobierno del Estado de Zacatecas. Digo, si las adicciones crecen en lugar de disminuir, pues es un fracaso en donde concurrimos ciudadanos y gobierno. Estamos fracasando ambos. Yo creo, yo me quedo con eso. Yo creo que no es una manera de evadir la responsabilidad. Yo debo decirlo. Hemos dado frente a la situación que requiere Zacatecas, que enfrenta Zacatecas partiendo de una realidad. Si nosotros no nos sentamos en una realidad, es una falacia cualquier acción que pudiéramos construir. Tenemos que basarlo y por eso hablar de esos análisis, hablar de que en tiempos de pandemia se incrementó hasta un 10% el consumo de estas drogas y eso viene de la mano con la situación que ya veíamos, el tema de estrés, el tema del encierro, el tema de situaciones adversas que se han venido presentando en la vida humana al enfrentar esta pandemia, pues genera eso. Al consumir este tipo de drogas, pues se convierte a una situación de trastornos mentales. Yo lo decía, fíjese, yo lo decía con un ejemplo real, una operación quirúrgica que se llevó desde la Secretaría de Seguridad Pública en colaboración con la Fiscalía General de la República, Delegación Zacatecas, que en aquella operación se detienen a personas, un par de personas, una pareja, ambas presentaban ya un trastorno mental, ambas ya presentaban esa situación de salud, grave de salud, y en esa entrevista extraoficial que se desarrollaba a la pregunta de cómo llega la droga a este lugar para venderla,
nos dicen que están ocupando ya niños que llevan las bolsas de droga, niños que están empleando para efectos de burlar la actuación policial, porque en ocasiones nos cuestionaban por qué están parando las bicicletas, por qué están revisando el de la bicicleta. Pues aunque no lo crean, en los manubrios esconden la droga. Antes eran motocicletas, implementamos el operativo Lo Legal a efecto de identificar quién circula, asegurar vehículos que de alguna manera se encuentran ilegales, a efecto de neutralizar esa operación. Ahora su operación fue en bicicletas y después trasciende a pie, y después de a pie a una situación de emplear a los niños. Usted sabe si Sí. los padres tienen conocimiento de esa situación. En ocasiones sí, en ocasiones sí, es una situación que pudiera parecer de oportunidad, una situación que pudiera parecer de permisividad, y eso ya nos convierte en cómplices. Entonces sí es una situación que tenemos que trabajar. Pero supongo yo que el gobierno se equivoca si a lo que se dedica nada más es andar cazando adictos, cazando quien trae marihuana para quitársela, para proceder. Estoy pensando, no es necesario un gran esfuerzo sistemático, programado en contra de las adicciones, donde el gobierno se ponga al frente de esfuerzos donde participen las iglesias, las universidades, las asociaciones de padres de familia, los medios de comunicación, los especialistas en conducta, ¿verdad? La facultad de psicología, etcétera. Es decir, no ha faltado creatividad para organizar a la gente en contra de una fuente muy importante de delincuencia, porque buena parte de los que se involucran en la delincuencia organizada empiezan como adictos. Sí, yo creo que es una situación que tenemos que alinear. Al menos en la experiencia de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Zacatecas se vino trabajando durante este año, dejarnos sorprender, de no prestarnos a esta situación, porque el día de mañana son ellos los protagonistas de un nuevo escenario. Y ya lo decíamos, del 2007 a la fecha, pues son ahora esos niños, o quienes eran niños, ahora esos jovencitos que están operando este tipo de actividades ilícitas. Sí es muy importante trabajar desde esa visión, sí es muy importante fusionar todos esos esfuerzos. Yo lo decía en el caso concreto en Zacatecas, tenemos que dar frente de manera integral. No podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo frente a una situación que nos rebasa. Yo lo he dicho, desde la Secretaría de Seguridad Pública hemos dado frente de manera activa, de manera muy oportuna en ocasiones, a células de la delincuencia organizada, cuando históricamente el tema de delincuencia organizada era un tema de la federación, y había entidades federativas que decían, pues yo me lavo las manos, es un tema de la federación, ayúdame federación. Y no, en Zacatecas se ha venido dando frente de esa situación. Yo debo reconocer y agradecer públicamente a las y los compañeros que forman parte de las filas de las corporaciones hermanas, porque el resultado ahí está. Se han operado más de 35 cateos de temas de delincuencia organizada, donde no solo se ha asegurado droga, donde no solo se ha asegurado esas grandes cantidades de droga que están por ser distribuidas en las calles, no solo se ha asegurado armamento que en calles hace mucho daño, cartuchos, yo lo decía, un solo cartucho en la calle es una vida humana. Se han asegurado. Licenciado, me llama mucho la atención que siempre que hablamos de seguridad se habla todo alrededor de esfuerzos policíacos. ¿No es una equivocación reducir todo a lo policíaco? Es decir, no tiene que ver la falta de un foco en una calle con la inseguridad. Claro, claro. Y las ciudades zacatecanas tienen muchas calles en donde las jovencitas tienen que transitar para ir a la escuela o a la hora de regresar del trabajo. Y ahí hay grupitos de vagos que las violentan. Consumidores, hay agresores sexuales que Exactamente. mucho Es decir, la provocan. inseguridad va mucho más allá de lo policíaco. Sí.
y tenemos gestiones municipales o estatales que tienen áreas del territorio que gobiernan completamente a oscuras, áreas habitadas, áreas en donde está indefensa la población, particularmente el caso de las mujeres, porque conozco situaciones concretas en Zacatecas, en Guadalupe, en Fresnillo, donde se rompe algún vago rompe una luminaria y dura años esa luminaria apagada. A nadie se le ocurre que cumple una función relacionada con la seguridad. ¿No es hora de tener un cerebro que articule todos esos procesos de prevención? Sí, yo creo que es muy importante esto que usted refiere. Históricamente hemos referido el problema de inseguridad a la autoridad policíaca, a la autoridad de seguridad, y creemos que volar cabezas va a ser la solución. No, eso es una situación más de carácter político, ya lo decíamos en algún otro escenario. El tema de la seguridad no tiene que ser cíclico, tiene que buscar una situación de continuidad, porque el cerrar ciclos significa curvas de aprendizaje, y esas curvas de aprendizaje se traducen en error, se traducen en omisión, se traducen en un paso atrás. Entonces es una situación importante lo que usted refiere, se tiene que articular todos los esfuerzos, se tienen que llevar a todos los escenarios, y en ocasiones lo que hace falta es solo la voluntad, porque a todos nos duele, a todos nos perjudica, a todos nos inquieta, y pocos contribuimos. Yo no quiero que se tome mal mi comentario, pero decimos, si verdaderamente nos sintiéramos muy inseguros, pues basta pasar por el bulevar para ver los centros de convivencia en fin de semana, y más en quincena, cómo están concurridos, que ni la pandemia, que ni el tema de seguridad nos preocupa. Y yo creo que eso es lo importante, porque muchos escuchamos, muchos vemos, muchos sabemos, y pocos participamos, pocos aportamos. Yo creo que es lo importante de poner un granito de arena para que todo esto vaya cambiando, para que se articulen esas acciones, para que se ejecuten, se materialicen, y hay programas muy importantes y muy valiosos que está llevando la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, y que habla precisamente de eso, de escuchar a los habitantes de una colonia, que nos digan en qué parte de su colonia se siente más inseguro, y mucho es la opinión. Pues esta calle me da mucho miedo pasar después de que oscurece, porque no hay luminarias, porque hay casas abandonadas, porque hay casas que parecen ya más de otra índole, y que es un paso obligado, y que se tienen que alinear esfuerzos de obra pública, de servicios públicos, de diversas acciones, incluso hasta el tema de pedir a los concesionarios que amplíen su ruta, que amplíen esas paradas, no solo en este espacio que implica mucho problema, sino que lleve lo más cercano a sus hogares a esas personas, y más a las mujeres que son violentadas, que son víctimas generalmente de este tipo de... Es decir, más allá de lo policial, un tema fundamental, el sistema carcelario zacatecano ha dado signos de una corrupción impresionante desde hace décadas, bueno, prácticamente de toda la vida. Por un lado, la tortura fue durante muchos años un método habitual de investigación, lo que ha conducido a muchos inocentes a prisión, ¿verdad? Y a muchos culpables los ha dejado en libertad. Pero además, en la administración de las cárceles, bueno, recordemos aquella fuga de los 53, que hace años, el túnel, en el año que estrenamos con una matanza de 17 reos, ¿verdad? Aquí en Cerezo, la mujer que estuvo por error, entre comillas, en una cárcel para hombres, aquí en Calera. Vamos, ¿tendrá éxito un gobierno que administra tan mal el sistema carcelario en el
propósito constitucional de lograr la reinserción social del delincuente. Es decir, la universidad es una escuela del delito en los hechos. Y hoy, no estamos hablando ni del pasado, estamos hablando de hoy. ¿Qué cuentas rinde su secretaría en ese tema? Algo importantísimo, yo creo que eso para nosotros es muy valioso decirlo. Yo debo compartir con ustedes que a lo largo de un año tenemos un solo evento violento distinto a un tema de estrategia. Ahorita voy a decir cuál. Y me refiero a ese único evento donde se agreden solo con la gravilla que encontraron a su alrededor, porque el trabajo que se viene desarrollando busca limitar el acceso a armas hechizas, armas caseras, armas fabricadas incluso en su misma estancia. Y eso ha dado pauta a crítica hacia la autoridad, ha dado paso a una situación de argumentar una violación a derechos humanos. No hay tal. La intención es estabilizar. Y me refiero ahora ya a decir de los eventos donde en base a una estrategia se hicieron traslados en los que, si recordamos un poquito atrás, concretamente días posteriores al 30 de marzo, donde se hizo un traslado masivo en colaboración con autoridades federales, pues lo que pedían era la cabeza del secretario, porque referían que había violación en sus derechos humanos. No hubo tal. Hubo una situación de estrategia que hoy podemos decir que Cieneguillas enfrenta condiciones completamente distintas, completamente diferentes a aquellos escenarios que ya platicó usted, que ya comentó de manera breve la historia de Cieneguillas. Y hoy en día podemos decir que tenemos condiciones de habitabilidad o de mejor habitabilidad, condiciones de una mejor gobernabilidad, condiciones diferentes para una reinserción, buscando una reinserción. Hoy el sistema penitenciario desarrolla un sistema de industria penitenciaria. Cieneguillas como Fresnillo, que son de los más importantes por su población que tiene al interior, desarrollan ya actividades de la industria penitenciaria en la elaboración de productos médicos. Ante esta pandemia están recibiendo ya un ingreso, una remuneración, no podemos decir un sueldo porque su calidad es diferente, pero como eso, la situación de incentivar en algunas otras actividades, no vamos lejos. Cieneguillas hoy en día está realizando honores a la bandera de manera general, lo que históricamente no había sucedido en el Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, y buscamos a través de esas acciones restablecer esa tranquilidad al interior, porque para muchos era una situación como afuera, adentro, era una situación de estrés, era una situación pues vamos, de inseguridad, porque hasta ellos los obligaban a cuotas, los obligaban a ese tipo de situaciones donde solo contados operadores recibían esos beneficios. Hoy pues ya no están aquí, hoy ya se encuentran en otros penales federales bajo otras condiciones, y podemos decir que hemos avanzado. Lo que está faltando es, como decíamos, es ese recurso, es esa voluntad y es tiempo en ocasiones. Yo estoy en condiciones de compartir con usted que ha habido etapas en la historia criminal de los últimos 15 años en donde han sido rebasado totalmente la capacidad de los servicios médicos forenses y se han contratado camiones refrigeradores, de esos que transportan productos del mar a tierra firme, para almacenar cadáveres. Y que eso no ha salido en la prensa. O sea, porque también hay que señalar que en los últimos años la prensa zacatecana se ha ocupado de este tema, pero que hubo una época de mucha autocensura. Pero yo quiero preguntarle su opinión. Si nosotros
hacemos un registro de hechos violentos que sucedieron 2007, 2008, 2009, 2011, matanzas, estoy hablando solamente de territorio zacatecano. Y en ese mismo periodo se ha tenido muchas celdas vacías en el sistema carcelario zacatecano. Yo quisiera que usted me resolviera ese misterio. ¿Cómo explicar que Zacatecas no tenga el problema de otros centros penitenciarios, que es la saturación, ¿verdad? El hacinamiento. Zacatecas, ahora menos, pero ha pasado por un largo periodo de celdas vacías, de disponibilidad. No hay un trasfondo de enorme corrupción o de fracaso en la investigación de delitos como posible explicación de ese fenómeno. Pues yo creo que es muy importante dimensionarlo en esta realidad que ya decíamos. Zacatecas se enfrenta a una situación difícil. Yo lo decía en otros términos. Zacatecas se encuentra en el centro de, de dos frentes. Uno es el tema que va del centro hacia el norte, con la presencia de un cártel poderoso, no solo nacional, sino internacional, como también representa hacia el lado sur. Y Zacatecas en esas múltiples colindancias, Zacatecas representando una situación de representar el octavo estado con mayor extensión territorial. No podemos hablar de escenarios como ya se decía en algún momento, de esos estudios internacionales donde nos dicen que un policía por cada 1000 habitantes es el escenario ideal en una ciudad, el escenario ideal en una situación distinta a la de Zacatecas. Zacatecas, con esta extensa territorialidad, nos obliga a redoblar esfuerzos. Y el tema de investigación de los delitos, pues desde luego que es importante, se tiene que trabajar. No es, ya lo decía usted, en el ejemplo de la lucha contra el tema del narcomenudeo, no es solo ir contra el consumidor, no solo ir contra el narcomenudista, se tiene que trascender acciones que desarticulen, ir al origen, no trabajar sobre las causas, porque sobre las causas hemos trabajado muchos años, hemos trabajado históricamente y esto no termina, porque ya lo decía yo también con el ejemplo, el que empezó con consumo se convierte en un colaborador. El día de mañana la deuda que genera, la deuda obligada genera un compromiso y eso se convierte, mientras tú metes a 2 o 3 narcomenudistas, pues ya tienen en fila 10 o 15 que Pero ¿cómo están explica que haya empleando. muchos delitos y pocos delincuentes en la cárcel? Se tienen que trabajar. Sí, yo creo que sí es la parte en donde tenemos que trabajar en la investigación de los delitos. Llevar, atender el problema real. Sí tenemos que... Tampoco se trata de tener las cárceles llenas. Yo creo que una adecuada investigación en el sistema de justicia penal actual, yo creo que nos obliga mediante distintas formas a que se les sancione, a que el Estado tenga esa potestad Sí, bueno, pero no hay por eso sancionados no hay tampoco de las otras sancionados. formas. Aquí el tema es esa parte, es alinear esos esfuerzos, es construir. Yo puedo compartir la experiencia que desde la Secretaría de Seguridad Pública a lo largo de este año que hemos ya sumado, pues se han realizado diversos trabajos. Yo, como le decía, esas acciones en el tema de inteligencia, pues nacen de una iniciativa. La Secretaría de Seguridad Pública tenía en organigrama áreas de inteligencia que se vinieron a reforzar, que se vinieron a desempolvar y que hoy puedo yo decir con esos resultados en la mano que se ha logrado mucho, que se puede lograr más si tenemos ese esfuerzo compartido, si tenemos esa colaboración, esa cooperación de la ciudadanía, de todos los escenarios, porque en ocasiones es el temor, ya lo decíamos, de ahí partimos, el temor, el que muchas veces nos mueve más hacia un plano donde, pues yo aquí en lo oscurito, donde nadie me vea,
porque yo creo que eso no me va a perjudicar. Yo creo que eso, que el vecino ande vendiendo droga, pues mientras yo no me meta con el vecino, pues mejor ni Ujú. comento, porque y Sí, no sabemos hasta qué momento puede trascender. Ha habido muchos eventos donde víctimas, verdaderas víctimas inocentes, sufren las consecuencias porque el grupo antagónico se equivocó de casa y se metió a la del vecino y no era esa, y sí. desafortunadamente sufren esas consecuencias. Entonces yo creo que es como el tema de la salud, no decir no me va a alcanzar, es decir, en qué puedo colaborar. Licenciado López Bazán, en esos 14, 15 años de lo que le hablo, ese ciclo, a los zacatecanos se les colocó entre la espada y la pared, a dos fuegos. Ha habido asesinados, secuestrados y torturados, unos por los delincuentes y otros por policías, por soldados, por marinos, aquí, en el territorio zacatecano. ¿Sí? Ah, abundan los testimonios de gente que fue secuestrada en patrullas, ¿verdad? Y entregada a delincuentes. O sea, lo digo porque, vamos, he cubierto periodísticamente esos temas desde el que aparecieron aquí. Siempre tengo situaciones concretas detrás de estas afirmaciones, ¿no? Recordemos que el comandante del 97 Batallón resultó ser un secuestrador que destrozó a 7 personas que capturó en Calera, ¿verdad? O que en estancia de ánimas llegaron patrullas de la entonces Federal Preventiva y se llevaron a unas personas y desaparecieron. Bien, ustedes acaban de lograr la captura de un individuo señalado por como secuestrador, apodado el colombiano. ¿Sí? Ya Zacatecas puede decirle a los zacatecanos que también se ha transformado la actitud de las fuerzas policiales locales. Es decir, ya ahorita el comportamiento del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, ya no se caracteriza por lo que se caracterizaba en el pasado. ¿Sí? Recordamos que la misma fuente que pedía que fuera el ejército, en unos cuantos meses pedía que se lo retiraran, porque se convertían en parte del problema. Claro, algunos elementos, no decimos que todos, ¿verdad? Aquí, ¿cómo anda el tema de la infiltración de los delincuentes en los cuerpos policíacos? ¿Hay mecanismos de detección? ¿Hay valor para enfrentar las consecuencias de depurar los cuerpos policíacos? Le pregunto, ¿tiene relación con eso el asesinato del escolta del subprocurador Valerio el pasado fin de semana? ¿O ese atentado en contra de un muy conocido comandante Juan José Ríos, comandante operativo de la Policía Municipal de Zacatecas, y su hijo? ¿Qué hay? ¿Qué me dice de la moral de los cuerpos policíacos? Son dos temas importantes que usted sí. Creo que el primero de ellos es la situación de los actos de corrupción o los actos que en determinado momento se tienen que fiscalizar de una policía. Sí, sí se tiene que trabajar. Yo creo que hoy en día es un escenario completamente diferente. Es un escenario donde nos permite a nosotros desarrollar un trabajo más pulcro, un trabajo más legal, un trabajo que a nosotros nos ayude a fiscalizar esas acciones, y por eso desde la Secretaría de Seguridad Pública hemos sido muy entendiendo, va escalonando esa situación que a nosotros nos ayude, que a nosotros nos permita identificar quién está trabajando mal, quién debe de enfrentar un procedimiento o una investigación incluso de carácter penal. El tema por otro lado, el tema de infiltración,
El tema, pues va de la mano, el tema de actos de corrupción al final del día Eso va a ser permanente. permanece en las corporaciones mientras nosotros lo permitamos. Entonces, sí es una labor titánica, porque no es solo ya trabajar hacia el exterior, es trabajar también al interior. Y yo lo decía, es una reingeniería, es una situación que nos permita también a nosotros una depuración de las corporaciones. Pero muchas veces para la depuración de las corporaciones, yo lo he dicho, necesitas dos factores. Uno, o tener recurso para indemnizar a esas personas y no se convierta en un problema a la postre para la Secretaría o alguna otra corporación por un despido injustificado. O la otra es sentar las bases ante una autoridad de fiscalización en tema penal que nos ayude a trasladar esa carpeta de investigación a donde tiene que llegar, a una sanción que por el Estado se puede imponer a quien incurrió. Yo lo he dicho con estas palabras, a nosotros nos tocó llegar a trabajar en este Estado con esa realidad, como ya lo decíamos, con esas condiciones que traemos, y para nosotros ha sido una experiencia que nos ayuda a decir que podemos cambiar, que Zacatecas puede todavía transitar a un escenario completamente diferente, porque no es como otros estados donde ya la situación es irremediable, ya es una situación irreversible. Aquí yo creo que podemos hacerlo si todos alineamos esfuerzos, si todos alineamos esa voluntad, si todos integramos a esta estrategia una participación, un granito de arena. Y sí tenemos que trabajar también a lo largo y ancho del Estado en la depuración de las corporaciones policiales. ¿Qué pasa en Jerez? ¿Estamos asistiendo a desplazamientos forzados? Pues es una situación que sí se identifica, no forzados, sí y no, pero yo creo que también en ocasiones podríamos decirlo desde el otro lado, voluntarios, porque en ocasiones ya es la situación de hartazgo, la situación de fastidio, de decir, pues es que estos llegan y hacen lo que quieren. Y el tema es ese, ¿no? Que en ocasiones no se denuncia, no se comenta hasta que sucede una situación ya grave. Yo creo que eso es lo importante que tenemos que decir. Tenemos que trabajar, tenemos que buscar en esa dinámica que yo hoy he comentado, provocado esa opinión pública de decir, hace falta alinear esfuerzos, hace falta buscar esos canales de comunicación eficientes, hace falta depurar las corporaciones. Sí, es un trabajo que a nosotros nos corresponde, pero sí tenemos que trabajar hombro a hombro a manera de dar frente a esta situación, porque esos son los escenarios que ellos están aprovechando. Llegamos, infundimos ese temor, provocamos ese tema psicótico, y el día de es una garantía de que no van a denunciar, no van a decir, no se van a atrever a hablar, y eso les favorece a ellos, eso les permite, les facilita sus desplazamientos, su operación, su movilidad. ¿Hay estrategia federal? Sí. Eso de abrazos no balazos, ¿cómo se está traduciendo? Mire, yo en esa parte no quisiera profundizar mucho, solo sí decir desde mi punto de vista. Es una estrategia nacional que permite, mediante la alineación de estos esfuerzos, acciones a mediano y largo plazo. Pero si nunca alineamos estos esfuerzos, si nunca alineamos, si nunca articulamos para pronto los esfuerzos a nivel federal, estatal y municipal, esto no camina, esto no empieza a rodar. El tema que yo comento es importante, es en esa estrategia nacional se busca precisamente construir la paz a largo plazo, o a mediano y largo plazo. Y en esa construcción de paz, pues ya lo decíamos, es trabajar desde las familias, es Pero trabajar en el desde esos corto plazo uno puede perder la vida, licenciado. vulnerables. Sí, es correcto, pero al final del día tenemos que alinear esos esfuerzos, tenemos que, lo que no empieza, nunca va a terminar, y lo que no empieza para nosotros es una situación de una barrera en la actuación del servicio público.
¿Por qué? Porque es una forma de decir, tenemos un pensamiento escéptico que nos dice, pues esto no va a funcionar, pues si no nos atrevemos a hacerlo, nunca va a funcionar. Así de sencillo, yo creo que ese es el peor obstáculo que nos ponemos nosotros mismos. Sí funciona, y ya lo decíamos en la dinámica que desde la Secretaría de Seguridad Pública se ha venido trabajando en el rubro de la participación. Hoy puedo yo decir que sí funciona. Más de 1500% ha incrementado la denuncia ciudadana, y ha sido esa participación, ha sido quien se atreve a decir si va a funcionar y voy a dar mi granito de arena. ¿Ha habido más detenciones que antes? Y se convierte, sí, claro que sí. En la experiencia particular de la Secretaría de Seguridad Pública hay rubros tan importantes que podemos comentar donde existe una diferencia. Yo ya lo había compartido en algunos otros espacios, pero mire, el solo hecho de decir al final del día 1886 detenidos en este año de gestión, pues se compara esas personas detenidas en un mismo periodo, tenemos casi 900. O sea, estamos hablando de más 42% al fuero común, más 61% al fuero federal. O sea, son rubros tan importantes y que en ocasiones pasan desapercibidos porque al final lo que a nosotros nos califica son esos resultados, son esa comparativa, son eso de decir, pues el esfuerzo no vino en Le decadencia. estoy entendiendo que eso de abrazos no balazos es una metáfora que no se aplica, que no se traduce en menos acción del Estado. Claro, no, una situación, yo creo que no tenemos que entenderla de esa manera. Yo creo que la situación va más allá en la manera de cómo integrar, cómo trabajar y no descuidar a esos grupos vulnerables. Y cómo esa brecha que existe en ocasiones de desigualdad no se genere o no provoque un factor de riesgo para que esas personas vulnerables se conviertan en colaboradores. Yo creo que eso es lo más importante. En ocasiones la poca oportunidad que se le da a los jóvenes, la desatención que se le da a los jóvenes, pues provoca esa brecha de desigualdad, provoca esa situación que en algún momento, pues si no la aprovecha el gobierno, la aprovecha la delincuencia organizada. Y ya lo decíamos, con el solo hecho del coqueteo, con el solo hecho de decirles, mira, esto puede generar el tema de la delincuencia organizada, las narcoseries, las narconovelas, lo único que hacen es eso, el coqueteo a una situación de incursiones en la delincuencia organizada y que así puedes llegar a ser. No, eso es falso, es solo una situación que para ellos es ocupar esas pocas oportunidades de empleo, esas pocas oportunidades de estudios, y traducirlo en un factor de riesgo que se convierte. Entonces esa situación de abrazos no balazos, pues habla de ese cobijo, habla de esa situación de trabajar con esos grupos vulnerables y funciona. Yo soy de la idea de que funciona esa situación porque tenemos que trabajar, como lo decíamos, desde todos los frentes, desde todos los flancos, y llevar un mismo rumbo, porque esto de una división que históricamente se ha venido presentando entre la federación, el estado y el municipio, pues nos ha llevado a esto, a una realidad que tenemos en nuestro propio estado, ¿no? La intención de alinear esos esfuerzos, es decir, pues ahora sí, vamos todos juntos y en cada uno en sus facultades va a tener que aportar lo Pero que le sincronía. corresponde, una sincronía, una armonía, una situación de un mismo rumbo, y eso nos obliga a decir, si no es de mi competencia, está aquí a mi lado, ¿quién le va a dar frente? Y si no es de él, pues es del compañero de la federación, pero aquí estamos, venimos juntos, estamos juntos, y no de decir, pues no me toca a mí. Municipios históricamente, ¿qué es lo que refieren? Pues a mí me toca el tema preventivo, mis faltas administrativas, mi temas a faltas al Agarrar bando borrachitos municipal, nada más. y pues hay que resuelvan lo demás el Estado y la Federación. El Estado en ocasiones o históricamente también ha sido su postura de decir,
pues es un tema de delincuencia organizada. Yo con mi robo, yo con mi violencia familiar, yo con mis delitos del fuero común, y que venga la federación a atenderlos. ¿Y cuándo se va a dar esa situación si nunca nos atrevemos a alinear esos esfuerzos? Yo creo que eso es lo importante que tenemos que decir. Los ayuntamientos año tras año tienen más personal, tienen mucho más empleados, menos policías. ¿Cómo explica usted que prácticamente los cuerpos policíacos municipales sean casi inexistentes? Pues es una situación que ya comentábamos, se tienen que alinear esos esfuerzos porque al final Pero del día... ¿cuál es su explicación a eso? O sea, ¿usted cómo se imagina? ¿Los presidentes no tienen interés en en el servicio policial? Pues mire, yo solo confirmaría lo que usted comenta. Yo creo que es la falta de interés, la falta de voluntad, vamos a decirlo de esa manera en ocasiones, la falta de voluntad política por hacer un trabajo diferente, por alinear esos esfuerzos, por dejar atrás colores, por dejar atrás una situación que solo está causando más fractura, más brecha, más complicaciones a la sociedad, que alinear un tema de estrategia, que alinear un tema que debería ser institucional, que debería de ser con una continuidad y no marcar esas pausas que en ocasiones el cambio de un mando en una corporación civil pues habla precisamente de esos baches, de esas curvas de aprendizaje, de esas pausas que se están generando. Entonces sí urge esa parte en el Estado, sí urge alinear esos esfuerzos. La intensificación de la violencia en el territorio zacatecano, en su opinión, ¿tendrá algo que ver con la transición de gobiernos? No, yo en mi experiencia institucional, en este trabajo institucional que venimos hablando, yo creo que eso no tiene nada que ver. Es una Es una coincidencia. situación coyuntural, es una situación que al final del día no es solo en Zacatecas o no solo en un estado que enfrentó elecciones. Hay estados que no enfrentaron elecciones y que siguen teniendo el mismo problema Con Guanajuato es un caso. entonces, como ese, como algunos otros que también presentan esa situación. Entonces, sí tenemos que diferenciar. Yo creo que eso Nada tiene que ver con eso. no tiene un vínculo. No se relajan los mandos por la transición, no se crea algún vacío de Al autoridad. menos yo puedo decirle que en el caso concreto de la Secretaría de Seguridad Pública, nuestra obligación es hasta las 23:59 del día 11 de septiembre, y en ese momento inmediatamente tendrá que haber una continuidad. Nuevo. No tendrían por qué generarse. Yo no puedo opinar de algunas otras entidades federativas, pero aquí yo creo que los resultados son los que se pueden medir, son los resultados los que se pueden evaluar para decir si la hubo o no la hubo. Hasta el último segundo y respetando la toma de decisiones, se ha venido trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública. En algunas regiones ha sido muy visible la consolidación de nexos entre políticos y narcos, delincuencia organizada. En Zacatecas todavía no se asoma ese fenómeno. Desde el trabajo de inteligencia que se ha hecho desde la Secretaría de Seguridad Pública, no tenemos ese fenómeno identificado en el Estado. Es una de las bases como para yo comentar en este momento que podemos hacer mucho por el Estado. Podemos hacer mucho blindando esa situación, porque al final la responsabilidad es de las autoridades de seguridad pública. Si alineamos una estrategia nacional, pues al final del día blindamos a esos Porque ya actores cuando se dé ese políticos. nexo ya se entró a otra etapa más grave, Ya es una situación delicada, ya es una situación grave, y yo creo que podemos hacer mucho para cuidar esa parte, para blindar esa parte. Ustedes, del servicio policial profesional, ¿qué le pediría a los que gobiernan que cambiaran en su actitud hacia la tarea de seguridad pública? Yo creo que es un par de cosas muy importantes. Una es que se sensibilicen de la labor policial. Tenemos que dignificar la labor policial. Yo creo que es muy importante. Que Pocos se enlistan a una corporación policial ante la situación que vive
un estado o el país completo, pocos. Y yo creo que merecen tener ese respaldo, merecen tener esa dignificación en su labor, mejores sueldos, la situación de espacios dignos, uniformes dignos, alimentos, un servicio de alimentación. Yo creo que esos rubros sí tienen que ser revisados, sí tienen que ser Mm, puestos bajo la lupa, porque muchas veces las decisiones se toman desde un escritorio, de un perfil administrativo que vamos ahí contrapone con el trabajo o la verdadera necesidad en campo. Ejemplo, comprar una patrulla 4x2 motor pequeño 1500, pues decir al personal operativo, con ese vehículo sube a la sierra y con ese vehículo enfrenta la situación de estos grupos cuando ellos traen vehículos totalmente poderosos o con más capacidad. Pues yo creo que es el ejemplo, ¿no? Tenemos que sensibilizarnos en esa parte de los recursos, del manejo de los recursos hacia las corporaciones policiales y dignificar la labor policial. Hace bien el presidente de la República en tener diariamente una reunión sobre seguridad con los meros meros del tema, ¿verdad? Es útil. Mire, yo considero que sí, yo considero que es una situación acertada, sobre todo porque permite esa dinámica, primero, de la comunicación, de informar oportunamente, y segundo, de retroalimentar cada una de esas acciones, de redireccionar, de reacomodar todas esas acciones que se tienen que hacer. Yo creo que es una situación acertada el hecho de tener un seguimiento puntual. Yo lo he, yo lo he comentado, no es lo mismo reunirnos hoy con mi grupo de operadores en tema de seguridad y volvernos a reunir en 15 días o al final de la semana. No, no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo. Lo que hoy pudimos haber enfrentado lo estamos discutiendo en la mañana siguiente y estamos dándole frente. Y lo mismo sucede, es una manera de retroalimentar y de poner en marcha acciones reales, ¿no? Acciones que no solo son de ocurrencia, no solo son de improvisación, son acciones reales en terreno. Yo lo digo desde ese ejemplo, desde el grupo que a nosotros nos da un respaldo y que tiene que tener ese ejercicio exacto en el servicio público. Pues le agradezco mucho todas sus respuestas. Yo creo que pues se le valora esa disposición siempre a agarrar el toro por los cuernos, pero a los zacatecanos nos acompaña una sensación de incertidumbre en esta época. Sentimos que hay un incremento de la violencia que nos hace ver con desconfianza el futuro inmediato. ¿Cuál es su predicción para lo inmediato, para lo que resta del año en términos de seguridad? Yo creo que es un trabajo titánico, yo lo decía, trabajo titánico, pero no es un trabajo imposible. Y podemos conseguir mejores resultados en medida de que exista una participación. Eso va a ser fundamental, no hay otra forma. Yo lo he dicho con y los expertos en la materia lo han escrito en algunas obras, es que la ciudadanía se convierta en el ojo, los ojos en la calle. Es una regla de oro que en estas acciones tendrá que funcionar. Y sí, desde luego el compromiso que debe existir al interior de las corporaciones de la depuración, de la confidencialidad de esa información y de dar los resultados. Yo lo he dicho, en medida de que uno puede dar un resultado o da un resultado contundente ante una denuncia anónima, pues en esa misma medida se replica el comentario positivo. Yo denuncié y sí hicieron algo, yo denuncié y sí trabajaron o sí se tomó en cuenta. Eso es lo más importante y es una etapa difícil, sí es una etapa difícil en la que tenemos que trabajar en ello, brindar ese voto de confianza como en algún momento yo lo dije, porque al final los resultados son los que hablan, los resultados y las acciones son las que se miden, son las que se evalúan y yo considero que eso lo podemos conseguir
alineando estos esfuerzos, integrando estos esfuerzos y contando desde luego con la participación ciudadana. Pues muchísimas gracias, licenciado López Bazán, y pues una disculpa al público porque hoy tuvimos un problema con la computadora, pero a usted muchísimas gracias por asistir. Yo le valoro mucho esa disponibilidad a abordar los temas así con esa amplitud con la que es muy raro encontrarse en el servicio público, sobre todo cuando se trata de temas de seguridad. De veras, lo valoramos mucho y le damos las gracias. Gracias a ustedes, con toda la disposición, yo siempre lo he dicho, trabajamos en base a esa realidad que tenemos en Zacatecas y de la misma manera nos gusta comentar, nos gusta que nos den estos espacios para informar a la ciudadanía el contexto real que está viviendo Zacatecas y en qué pueden sumar esfuerzos. Y yo confío en que todos sus seguidores, todas y todos los que escuchan, podemos sumar esos esfuerzos que hoy pedimos las autoridades para dar resultados. Muchísimas gracias, Lidia. Gracias. Y muchas gracias al público porque a pesar de todo nos acompaña.